Gracias, doctor Pachas. Es breve, congresista Costa, señor, para ponerlo en la lista de oradores. Sí, ha mencionado que hay dos plazos que adecuar. El de cierre del padrón, que entiendo que es un año antes del proceso electoral, y mencionó dos plazos. Sí. El cierre del padrón y... la remisión del padrón al jurado electoral, señor congresista. Gracias. Gracias, congresista. Congresista Ángel Neira. Gracias, señora presidenta. Por su intermedio, saludo la presentación del jefe de la RENIEC, al cual me voy a dirigir con 3 preguntas. En primer lugar, quisiera hacer una pregunta en relación al padrón electoral. Sabemos que la democracia funciona con votos. El voto es la expresión de la voluntad de cada ciudadano al momento de elegir. Por ejemplo, a un presidente, a un congresista, a un gobernador o a un alcalde. En ese sentido, a través de la presidencia, quisiera hacer una pregunta al señor presidente de la RENIEC. La primera está relacionada directamente con el padrón electoral, la nueva ley 3998, de elecciones primarias y democráticas internas. Prevé ahora con suma claridad que el padrón electoral es elaborado por el RENIEC. En ese sentido, quisiera saber, por intermedio de la presidenta, ¿qué plazos para elaboración, cierre y entrega de padrones plantea manejar su institución de cara al nuevo modelo electoral que ahora incluye elecciones primarias? En segundo lugar, quisiera hacer algunas preguntas relacionadas al padrón de afiliados. Los partidos políticos, como sabemos, son entidades que funcionan como un medio para un fin. Son un vehículo que canaliza la voluntad, los intereses de un grupo de personas que desean de sus aspiraciones se materialicen. Esas personas son los denominados militantes o afiliados y son ellos la razón de ser de toda organización política. En ese sentido, la nueva ley 3995 de inscripción, suspensión y cancelación de organizaciones políticas señalan que la organización política es la que elabora su padrón de afiliados. La novedad es que ahora, para la elaboración de los padrones, estas pueden contar apoyo de RENIEC. Este apoyo comprende la provisión de dispositivos electrónicos estandarizados que faciliten la afiliación de nuevos miembros, así como la asistencia técnica para la elaboración del padrón. En ese sentido, mi pregunta por intermedio de la presidenta, ¿qué acciones ha adoptado la RENIEC para la ejecución de estas nuevas medidas? Y por último, tercera pregunta, ¿qué otras acciones tiene planteada la RENIEC para facilitar los mecanismos de afiliación? ¿Qué mecanismo de coordinación, cuándo y con quiénes se piensa llevar a cabo? Dicho esto, señora Presidente, agradezco a través de usted, el representante de la RENIEC, la absolución de mis dudas. Muchas gracias. Gracias, congresista Neira. Congresista Becerril. Gracias, Presidente. Luego de escuchar a nuestro invitado de la OMPE, también tengo algunas inquietudes. Todo el esfuerzo que se hizo acá en esta comisión sobre las reformas políticas, se aprobaron en julio 4 leyes que recién han sido promulgadas por el Ejecutivo con fecha 28 de agosto, o sea, hace más o menos 15 días. En ese sentido, ya que la OMPE es uno de los 3 organismos públicos claves en la organización de los procesos electorales en el Perú, mi primera pregunta está referida justamente a la ley 3998 que regula las elecciones primarias. Recordemos que una de las banderas de la reforma ha sido que en adelante la elección de candidatos estará determinada por las denominadas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, copia del sistema electoral argentino. Estas elecciones estarán a cargo de la OMPE, algo que no había sucedido hasta ahora. En teoría, se supone
que este encargo, hecho ahora a un organismo público, contribuirá a la transferencia y mejora en la calidad al momento de seleccionar a los candidatos. En ese sentido pregunto, por su intermedio, Presidenta, al representante de la OMP, ¿cuál es el presupuesto requerido para este nuevo modelo electoral? Ya se trate de un proceso general, regional o municipal. Segundo, ¿qué plan tiene pensado ejecutar en torno a los 3 tipos de elecciones primarias, ya sea primarias generales, primarias regionales y primarias municipales? ¿Se han visto ya algún modelo en el derecho comparado aplicable a nuestro país, además del argentino? ¿Qué mecanismos educativos se tiene planeado para transmitir el nuevo modelo a la ciudadanía, especialmente en las zonas rurales, que bueno, es difícil el acceso y son sitios a veces que no hay ni siquiera movilidades tampoco? Si se ha pensado ya en el modelo de cédula de sufragio que se ha de adoptar para cada tipo de elección. En segundo lugar, sobre la apertura de las elecciones primarias, la ley dice que ahora todos los peruanos, afiliados o no a un partido político, deben votar en las primarias, a excepción en este caso y por única vez de las organizaciones políticas ya constituidas. Y ese voto solo puede ser direccionado a una organización política, solamente a una. Entonces, sobre ese punto, señora Presidenta, a través de usted quisiera preguntar, ¿cómo se prevé ejecutar la ley en ese extremo? ¿Y qué idea se tiene para evitar la duplicidad de los votos? Y en tercer lugar, sobre el apoyo de la OMP a las organizaciones políticas. Un punto muy importante es saber cómo se hará con el apoyo que le brindará la OMP para la realización de sus elecciones internas en el caso que sea solicitado. Por ejemplo, la ley obliga a que las organizaciones políticas hagan elecciones por lo menos una vez cada 4 años para elegir a sus autoridades internas. En ese sentido, ¿qué propuesta tiene pensado la OMP para poder asistir a las organizaciones políticas que requieran tal apoyo? ¿Y qué coordinaciones piensa llevar a cabo con estas organizaciones políticas? Son las inquietudes, Presidenta, que tengo. Ojalá me las sean absueltas. Gracias. Gracias, congresista Becerril. Congresista Costa. Gracias, Presidenta. Presidenta, vemos que en las 2 últimas presentaciones tenemos plazos que no nos había presentado el doctor Ticona. En el caso de RENIEC, se sostiene que para cumplir con los procesos necesarios se requieren 150 días y que hay 2 ajustes que hacer a la ley vigente que tienen que ver con los plazos para cerrar el padrón y entregar ese padrón al Jurado Nacional de Elecciones. Es todo lo que se requeriría hacer como adecuación en relación con RENIEC. Eso quería Congresista saber. Costa, si quiere hacer una precisión el jefe RENIEC. Con todo respeto, señor congresista, 150 días mínimos, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Y esas son las únicas 2 adecuaciones que habría que hacer. Fecha para el cierre del padrón y fecha para la entrega del padrón al Jurado Nacional de Elecciones. ¿Perdón? Saberlas, conocerlas, que sean públicas, ¿no? Claro. Congresista Costa, ¿me permite una interrupción ahí para hacer una precisión? Todo gusto. Gracias, congresista Costa, y disculpe que lo haga desde acá, pero es para una precisión. Es al jefe de RENIEC. Perdón, Esto incluye, esto es sin referéndum, ¿verdad? Es en un proceso normal, desde convocatoria hasta elección, que no incluye referéndum, sino eso tendría que incluirse un plazo adicional para referéndum. Gracias, congresista Costa. En este padrón entraría peruanos en el extranjero, o sea, estaría ya prácticamente habilitado, ¿no?
para ir por referéndum o para ir para el otro, por la doble legislatura. Es decir, contendría a los ciudadanos hábiles a votar tanto en el territorio nacional como en el extranjero. Pero, digamos, continuando en la línea de la pregunta de la presidenta de la comisión, a esos 150 días habría que agregarle 60 días para poder organizar el referéndum. Sí, de acuerdo. O sea, 150 más 60, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Ahora, en relación con la OMPE, me parece que es un poquito más complicado, ¿no? Pero el jefe de la OMPE también nos ha indicado que se necesitaría entre 150 y 180 días. Sin internas y sin primarias. O sin primarias. Porque, digamos, eso no me queda claro. En el caso de las primarias, Presidenta, usted recordará que se hizo una excepción para que en 2021 los partidos ya existentes fueran a las primarias con decisiones adoptadas previamente. O sea, la idea de las primarias es que la ciudadanía, al votar, al hacer uso del voto preferencial, pudiera contribuir a configurar las listas electorales. Y se hizo una excepción para que el 2021 eso no ocurriera. Y por tanto, digamos, el sacrificio de las primarias para los partidos ya existentes no es grave, porque esa es una decisión, la decisión de fondo se tomaba en unas internas previas, ¿no? Organizadas por la OMPE. Entonces quería saber si los 150 días como mínimo y 180 como máximo estaban referidos solo a las primarias, o si también habría que evitar las internas organizadas por la OMPE. Y la pregunta siguiente sería, si es solo las primarias o si son ambas, ¿cuánto tiempo más se requeriría para que la OMPE pudiera organizar esas internas distintas de las primarias? Muchas gracias, congresista Acosta. Han finalizado las intervenciones de los señores congresistas. Termine, congresista, entonces. Perdón, pensé que estaba haciendo, como lo veía, interesado en responder, porque lo que nos ha dicho el jefe de la OMPE es que el Congreso tendría que definir la modalidad por la cual los partidos eligen a sus representantes. Hasta hace poco habían 3 modalidades, pero al adoptar las internas organizadas por la OMPE junto con las primarias, nos quedamos sin esa opción de 3. Entonces, el Congreso podría insistir en las internas organizadas por la OMPE si hubiera tiempo, o escoger alguna de las 3 opciones, o regresar al antiguo sistema de que cada partido escoge por esta sola vez cómo elige a sus representantes. No quisiera que nos precise eso. Y una última pregunta, si usted me permite, Presidenta, tiene que ver con la ley referida a inscripción y cancelación. La pregunta es, ¿cuántos de los partidos que están recogiendo firmas podrían concluir la tarea de llegar al mínimo requerido en los plazos que tenemos de los próximos meses, digamos? ¿Cuántos nuevos partidos podrían tener expectativas razonables de estar en proceso de inscribirse a través del recojo de firmas, que es el sistema antiguo, digamos? Pero imagino que quienes ya comenzaron el recojo de firmas tendrían derecho a que se concluya. Yo no sé, digamos, cuál es la interpretación ahí que está haciendo la OMPE de la decisión que adoptamos de cambiar un sistema por otro, firmas por afiliados. Pero entonces la primera pregunta sería, ¿cómo estamos en relación con el recojo de firmas? Y segundo, si hay partidos que ya han solicitado los padrones necesarios para, digamos, confeccionar su padrón de afiliados, porque los partidos que ya existen tienen un padrón de afiliados.
pero los partidos que no existen y que quisieran existir podrían acogerse a este mecanismo. Quisiera saber si hay partidos que están en ese proceso y si los plazos para poder reconocer a los nuevos partidos existen en el cronograma presentado por el señor Cox. Y aprovechando, Presidenta, para terminar al doctor Ticona, preguntarle más concretamente, digamos, si todas las funciones que usted ha señalado que tienen sus plazos, tal como usted lo presentó, calzan en el plazo de 150 días que han presentado los representantes de RENIEC y DOMPLE. 150, 180, digamos. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Costa. No habiendo más intervenciones, voy a... Congresista Lescano. Gracias, Presidenta. Quería preguntarle al jefe de la OMPE lo siguiente. Mire usted, el ex jefe de la OMPE, Adolfo Castillo, reconoció en este Congreso que había una serie de irregularidades. Un hombre de Vladimiro Montesinos había sido asesor en la sombra. Mire usted el nivel de corrupción que tenemos, ¿no? Galopante, preocupante. Entonces, se trataba de don José Cavazza Roncaya. Entonces, es necesario conocer por parte del jefe de la OMPE, del actual encargado de la jefatura, que nos acompaña el día de hoy, el señor Cox Ganosa, si es que ha hecho algún tipo de reestructuración del personal, porque no nos olvidemos, señora Presidenta, la misión de observación en ese entonces del año 2000 recomendó, una misión de observadores de la OEA, que se reestructure el personal de la OMPE, y se cambió 78% del personal por las irregularidades que se habían encontrado, pues penetradas las instituciones por las mafias. Si se ha hecho ese trabajo o no, porque eso es sumamente importante. Entonces, esa pregunta al jefe encargado interino de la OMPE, el señor Manuel Francisco Cox Ganosa. Gracias. Gracias, congresista Lescano. Ahora sí, ya no tenemos más intervenciones por parte de los señores congresistas, así que dejo en el uso de la palabra a nuestros invitados para responder y las consideraciones finales que consideren pertinentes. Doctor Ganosa. Comenzaré con la última pregunta del congresista Johnny Lescano. Sí se ha hecho y sí se hizo una reestructuración total del personal ejecutivo de la OMPE, y se hizo en pleno proceso. Y ahora tengo un equipo de primer orden, un equipo que es camiseta con la institución, un equipo de profesionales que permitió hacer primera vuelta, segunda vuelta regional municipal, referéndum y las complementarias este año de la manera más eficiente. Sí se hizo, fue un proceso profundo de reestructuración de gerentes, jefes, asistentes. Respecto a la consulta del congresista Costa, en el plazo señalado de 150 a 180 no se está considerando elecciones de primarias. Solo se estaría considerando elecciones internas que tendrían que plantearse con una disposición transitoria para el efecto de este proyecto de ley de adelanto de elecciones, en qué modalidad los partidos políticos... Perdón. Gracias, y disculpe que haga la interrupción nuevamente, insisto, a los señores congresistas desde esta posición, pero eso significaría entonces que toda esta reforma con respecto a la democracia interna y que cada militante tenga derecho a un voto y ese acercamiento y conocimiento entre el candidato y sus militantes tendría que quedar ya a consideración de cada partido. Eso significa que restituiríamos el voto a través de delegados y todo aquello que supuestamente contaminaba el proceso electoral. ¿Lo dejaría entonces, de acuerdo a la posición que tiene, a que cada organización política ya decida de qué forma elige a sus candidatos?
El proyecto de ley 4637, adelante elecciones, señala una fecha para realizar la elección que es el 19 de abril 2020. Entonces, para cumplir con esta fecha, no podríamos estar en condiciones de hacer las elecciones primarias. Tendría que el Congreso discutir en qué modalidad, vía disposición transitoria, los partidos políticos harían las elecciones internas. Congresista Costa, disculpe, es una interrupción. Congresista Costa. Gracias, Presidenta. Solo para precisar y evitar la confusión. Las internas son el proceso por el cual el partido escoge a los candidatos. Y las primarias es el proceso por el cual todos vamos. Entonces, nosotros habíamos decidido que para los partidos ya existentes las primarias en realidad no eran donde se escogía, sino que se iba a escoger en el partido, con unas internas, ya no primarias, internas, organizadas por la OMPE con un militante, un voto. Entonces, para ser más preciso, las primarias está claro que no tenemos tiempo. Las internas organizadas por la OMPE en su cronograma también están quedando excluidas, o dentro de las opciones que tendría el Congreso estaría la de escoger internas organizadas por la OMPE con un militante, un voto dentro de los 150, 180 días. Los plazos que está señalado en el programa está entre 50 y 80 días para que tengamos padrón electoral y las candidaturas presentadas por el Jurado Nacional de Elecciones. No, sí. Presidenta, perdón, pero no es clara la respuesta, para mí por lo menos. La pregunta es, dentro de los 150, 180 días, ¿la OMPE puede participar en la organización de elecciones internas de todos los partidos, simultáneas, con un militante, un voto? Sí, en la disposición séptima transitoria se señala que se tienen que hacer las modificaciones necesarias para cumplir con el cronograma de la fecha de la elección. Entonces, es por ello que con una disposición de transitoria se señale en qué forma se van a hacer las elecciones internas. Respecto a... Pero por eso, si me permite, sobre eso. La pregunta es, ¿nosotros podemos decidir que la forma sea un militante, un voto en elecciones internas organizadas por la OMPE y con ese cronograma ustedes pueden organizar esas elecciones internas? No estaría en condiciones de responder esa pregunta en este momento. Para que continúe, doctor Cox. Sí, la otra consulta es sobre recoger lista de adherentes. Con la promulgación de la nueva ley de inscripción de partidos, ya no hay lista de adherentes, y eso se le informó a aquellas personas que habían comprado kits en la OMPE. Y como está señalado en la exposición que he presentado a la Comisión de Constitución, ya la OMPE, en lo que es inscripción de partidos a través de afiliados con compra de kits, ya no es competencia de la OMPE. Nosotros ya no vemos esa parte de inscripción de partidos, lo ve el Jurado Nacional de Elecciones. Y respecto a elecciones primarias de todas las consultas del congresista Becerril, solo podría adelantarle con el compromiso de entregar posteriormente todas las demás. Respecto al presupuesto de una elección primaria, que es similar a un referéndum, más o menos, estamos hablando de 350 millones de soles. Gracias. Gracias, doctor Cox. Doctor Pachas. Buenas tardes. Por su intermedio, señora Presidenta, al congresista Ángel Neira. En relación a la ley 3095, estamos trabajando lo de la afiliación, de padrón de afiliados, un procedimiento de manera coordinada con el Jurado Nacional, con el registro de organizaciones políticas. Estamos verificando, estamos evaluando ver el trabajo a través de los soportes digitales, con la finalidad de acelerar el tiempo para tener el padrón de afiliados lo más rápido posible en cada partido.
Sí, efectivamente, en cuanto a los plazos para el señor Costa, 180 días es 150 más 30 días sería el ideal, ¿no? El mínimo ideal para tener un padrón en los estándares que nos reconocen a nivel internacional, ¿no? Perdón, en su exposición habla de 150, no de 150. Dijimos pues con el referéndum, ¿no? Con el referéndum Sí. necesita 30 días más. Sí, mínimo. Dije 60.